otras personas resuelvan nuestra vida. 9:50 a.m, al tiempo que el gobierno anuncia que vamos a importar gas desde Venezuela, se comienzan a denunciar las faltantes en la producción de gas para evitar lo que parece un racionamiento o por lo menos un desabastecimiento del próximo año. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Y es que desde 2025 Colombia entra en déficit de gas. Los cálculos de Ecopetrol apuntan a que nos van a quedar faltando 83 GBtu día, que equivalen más o menos al 8% de lo que consumimos actualmente en gas. Parte crucial del plan de Ecopetrol para suplir ese faltante es traer gas desde Venezuela. El anuncio del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roja. Madurar mucho más rápido algunos proyectos que tenemos en el onshore, ya lo anunciamos en abril, la puesta de la molécula de los arrecifes, pero también obviamente está la expectativa de la que siempre hemos hablado de la importación de gas desde Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte. Y se ha identificado que en una ventana de tiempo entre 10 meses y 14 meses podría estar el gasoducto en disposición. El primer año, Ecopetrol traería al país entre 30 y 50 gigabtus por día, es decir, entre el 3 y el 5% de la demanda, pero año a año la cifra se incrementaría. El gobierno también está hablando de la necesidad de importar. La Unidad de Planeación de Minas y Energía, la UME, ha dicho aquí en el Congreso de Andesco, en su plan indicativo de gas, que Colombia no necesita uno, sino 3 puntos de importación. Importación a través de La Guajira, que es por donde entraría el gas de Venezuela, a través de Cartagena, por donde ya existe la planta regasificadora que necesita una ampliación, e importación a través del Pacífico colombiano, donde hay que construir una nueva facilidad que permita traer el gas. ¿Y qué pasa con el gas nacional? El gobierno le sigue apostando, pero sabe que en el mejor de los casos tendremos que esperar hasta el año 2029. Marcela, 9:52 a.m. Sobre ese tema, Néstor, el ex ministro Francisco Lloreda le plantea más de 10 preguntas al presidente Gustavo Petro por su red social X de por qué Venezuela y no otro país es el que va a proveer el gas faltante para Colombia a partir del próximo año. Preguntas además técnicas. Francisco Lloreda es uno de los hombres que conoce muy bien. Bueno, fue presidente. Estuvo hasta hace poco en la ACP, la Asociación Colombiana de los Petroleros. Y tiene razón. La pregunta natural es por qué tenemos que arreglar un gasoducto que está viejo, que está inservible, largo, inutilizado, para traer gas justamente desde Venezuela si ya hay otros mecanismos. O por qué no producimos offshore, o por qué no producimos onshore, costa adentro, costa afuera, en Colombia. El doctor Rodolfo Anaya es el presidente de Bandi, que es la gran empresa productora, distribuidora de gas en Colombia. Doctor Anaya, buenos días. Buenos días, Néstor, a ti y a todo tu equipo. No, Bandi es distribuidora, nosotros somos compradores de gas, sí, no productores de gas. ¿El gas en Colombia quién lo produce? El gas lo produce principalmente Ecopetrol. Ecopetrol produce el 80% del gas que consumimos los colombianos. El otro 20% está en otras compañías, Canacol, Engie, varias compañías, Jocol, que son compañías un poco más pequeñas. Doctor Anaya, quisiera preguntarle primero, ¿por qué estamos en temas de abastecimiento de gas? A ver, Néstor, por lo siguiente, la demanda de gas en Colombia viene creciendo mucho. ¿Por qué razón? Porque todo este asunto de la transición energética, usualmente se habla de energía solar, energía eólica, pero realmente transición energética es reducir emisiones. Y todas las compañías que estaban usando carbón se pasan a gas, los que consumen propano se pasan a gas, poblaciones que cocinaban con leña se pasan a gas, vehículos que consumen diésel se pasan a gas. Entonces la demanda de gas viene creciendo mucho con esta política del planeta de reducir emisiones. Viene creciendo mucho y en sentido contrario la producción en Colombia viene decreciendo. ¿Por qué? Porque los dos principales campos de producción de Colombia, el primero que está en La Guajira, en Chuchupa, viene decreciendo. En algún momento, hace 10 años, producía 700 millones de pies cúbicos, hoy produce 100. Y la segunda fuente importante, que son los campos de los llanos orientales, Cusiana, Cupiagua, que tuvieron un pico de 450 millones de pies cúbicos días, van a comenzar a declinar a partir del próximo año. Entonces, si nuestras dos principales fuentes de producción de gas comienzan a declinar, las nuevas fuentes no están llegando al tiempo que se requiere para suplir. Pero hoy en día, inclusive con Chuchupa y con Cusiana y con Cupiagua, nosotros importamos gas, ¿verdad?
Sí, Néstor, pero es que ahí ese juego de palabras es importante y a veces el gobierno, especialmente el presidente, lo usa. Colombia viene importando gas hace 10 años solo para el parque térmico, solo para las plantas térmicas. Okay. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué razón? Porque las plantas térmicas a veces casi siempre están apagadas, las de la costa Caribe, y se usan para despacho por restricciones cuando hay algún problema o cuando hay fenómeno del Niño. Entonces es eficiente, es un buen modelo, es tener una planta de importación disponible para cuando se requiera el gas. Por supuesto, el último año se usó, pero históricamente nunca se había usado gas importado para la demanda no térmica. Para la demanda térmica llevamos 10 años, pero ese es el modelo y es el modelo eficiente y está bien diseñado y planeado. Ahora la demanda no térmica, todo, residencias, comercios, lo que hablamos, industrias, van a tener que comenzar a tener un poco de gas importado porque a partir del próximo año, principalmente en el 26 y 27, ya comienza a haber un déficit de producción nacional. La molécula no va a faltar, ningún usuario se va a quedar sin gas. El tema es que va a tener que tener una mezcla de gas nacional con gas importado y el gas importado cuesta más. Entonces la discusión es ese mayor costo del gas importado, ¿cómo lo interiorizamos eficientemente? Porque si le toca a un solo sector, se le va a subir mucho de precio. Doctora Anaya, ¿qué pasó para llegar a este escenario? Si era habitual que se importara gas solamente para las plantas térmicas que son de respaldo y ahora pasamos a empezar a utilizarlo para los domicilios, para las industrias, para todos los otros sectores, ¿qué pasó? ¿Qué se dejó de hacer para llegar al escenario en el que estamos? Muy buena pregunta. Dos cosas. ¿Qué fue lo que pasó? La primera, en el año 2022 hubo una campaña exploratoria de Ecopetrol muy grande en los llanos orientales para extender la producción de los campos de Cusiana y Cupiagua. Desafortunadamente, en ese mundo, esa campaña no fue exitosa. Y eso pasa. A veces se busca hidrocarburos y no se encuentra. Entonces, ese fue, digamos, la primera razón. Y la segunda razón, de la que poco se habla, pero bueno, fue una decisión política y una realidad, separaron los proyectos piloto de producción de gas no convencional. Esos proyectos piloto estaban destinados principalmente en el Magdalena Medio a producir gas. Se decidió por una decisión política suspender esos proyectos pilotos, que eran los que nos encajaban perfectamente en este año que venía, 22, 26, 27, mientras llega el offshore, que son los grandes descubrimientos que tiene Colombia pero que no van a estar desafortunadamente antes del 2028. Pero es posible, doctora Anaya, perdóneme, que esa importación de gas natural a Colombia sea temporal mientras entran los offshore. Por supuesto, sí, es que Colombia tiene unos grandes descubrimientos, 3 grandes descubrimientos en el offshore, pero esa pregunta también tiene, fíjate qué se dejó de hacer, pero si no hacemos las cosas aquí en adelante bien, si esas licencias ambientales de esos proyectos no están a tiempo, si esas consultas previas no están a tiempo, pues tampoco entrarían en el 28. Y nos está inquietando, digamos, que eso pase porque lo estamos viendo en otros sectores y pudiera extenderse esa importación de gas. Pero doctora Anaya, ¿por qué está usted tan seguro de que no nos vamos a quedar sin gas en el corto plazo para fritar el huevo del desayuno en nuestros hogares? Se lo pregunto porque pues vamos a depender inicialmente del 3% del gas de Venezuela y eso puede ir escalando hasta el 10 al 15%. Y usted sabe cómo es el presidente de Venezuela. ¿Qué tal que un día se amanezca de malas pulgas, peleado con el presidente de Colombia de turno y decida cortarnos el chorro? O digamos que no sea Venezuela, sino que Estados Unidos impida que nos vendan gas a Colombia. ¿Por qué está tan seguro de que no nos va a faltar el gas? Bueno, a ver, no nos va a faltar el gas en los próximos 3 años por las siguientes razones. La molécula. Primero, en Colombia existe la misma planta que importa gas para las plantas térmicas, que es la planta que está en Cartagena, la planta SPEC. Esa planta hoy tiene una capacidad excedentaria, hoy la tiene. Y se puede inclusive ampliar y ya está en proceso de ampliación, como nos lo han anunciado, sujeto a que hagan una licencia ambiental para pasar un tubo por el canal del dique, etcétera. Entonces, esa capacidad excedentaria de importación de la planta que lo usan los térmicos se puede usar y se va a usar seguramente para el faltante de gas nacional. Ya existe, ahí está. Eso no hay que, digamos, eso se comienza a usar el otro año, por eso es que estamos tan seguros de eso. Ahora, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es mejor alternativa? ¿Traer ese gas o usar gas de Venezuela? Ojo, en este momento donde ya los tiempos no dieron más. Entonces, lo que hemos dicho es una combinación de ambas. Ahora, uno pudiera traer gas de Venezuela
trae gas de Venezuela, que es mucho más barato, y eso es lo importante, es mucho más barato. Yo vi las preguntas del doctor Lloreda, todas pertinentes, absolutamente todas pertinentes, pero nosotros en esto ya estamos siendo pragmáticos. Ante esas decisiones, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos que tratar de buscar el gas más barato en las mayores cantidades posibles. Miren, Venezuela tiene las mayores reservas de gas, tiene 200 años de gas. Y un tema que poca gente conoce, Colombia consume 1.000 millones de pies cúbicos día. Toda Colombia en la demanda no térmica. Venezuela quema o emite al medio ambiente sin tratar. Lo mismo que consume Colombia. No saben qué hacer con el gas, lo están expulsando. Hay fugas por todos lados. Es un crimen ambiental lo que está pasando allá. Entonces, ese gas es el gas más abundante y más barato que podemos tener. Tiene esa coyuntura política que mencionas. Sí, cualquier día lo cortan. ¿Qué hay que hacer? Cómo funciona Chile y Argentina. Chile tiene 2 plantas de importación, pero le compra gas a Argentina. Y en el pasado pasó. Cuando le corta el gas, usa su planta de importación de LNG. Y claro, ahí lo suple. Por supuesto, eso debe estar debidamente planeado. El problema es que la importación del gas licuado que viene por barco puede costar 2 veces, 3 veces, depende con cómo se compare, que el gas nacional o que el gas que traigamos a Venezuela. Doctora Anaya, a propósito que usted habla de costos, con lo que esto significa y en esta coyuntura, la factura de la gente, usted decía hace un momento, al final vamos a tener que pagar más los colombianos por el servicio de gas. ¿Hay un estimado de cuánto sería ese aumento en la factura? Depende, todavía no, porque precisamente ahora hay que hacer otros ajustes regulatorios por la siguiente razón. Si viniera gas de Venezuela, porque aquí es importante que esos anuncios se materialicen, porque es un tema muy serio. Si esa es la apuesta que está haciendo el gobierno, es una apuesta que debe materializarse. Si fuera gas de Venezuela, no debería haber ningún impacto en la factura. No debería. ¿Por qué? ¿Y usted por qué lo pone, doctor Anaya, por qué lo pone en condicional? ¿Tiene dudas de que va a venir gas de Venezuela? Bueno, hay un solo hito que es importante, que es un hito que no controlamos. El único hito que no controlamos, pero yo tengo fe que pasa, es que exactamente el gobierno de los Estados Unidos tiene que dar una autorización, que es la OFAC, porque no se puede hacer negocios sin autorización de los Estados Unidos con PDVSA gas. Eso está pendiente. Y eso es, digamos, el hito más importante. Yo confío que, al igual que se lo han dado a otras compañías americanas, porque hay otras compañías americanas productoras de hidrocarburos que han tenido ese permiso, pues uno esperaría que se la dieran igualmente a Colombia. Y después de eso, sí ya hay que hacer la reparación del tubo. Ese tubo existe, hay que hacer una reparación. Y muy seguramente del otro lado venezolano, creo que allá no son tan rigurosos en licencias ambientales, en consultas previas, etcétera. No, pero es verdad, Néstor, es así. Entonces sí se puede hacer. Ahí el tema es enviar los recursos y terminar de rehabilitar la infraestructura. Sí. Pero ¿por qué lo pongo? Porque es un tema, digamos, tenemos que ser capaces de cumplir. El país tiene un propósito, y ayer lo decíamos, Néstor, el gobierno tiene una agenda ambiental muy importante, pero ayer veíamos casos que pareciera que los empresarios están siendo mucho más dinámicos que el mismo Estado en avanzar en reducir emisiones. Muchísimos están cambiando su flota de camiones diésel a camiones gas, están cambiando procesos de carbón a gas, lo están haciendo y están reduciendo emisiones. Y ahora no los podemos dejar colgados de la brocha. Sí, sabe que están cumpliendo la tarea. Con todo lo que usted dice, si hay aprobación del gobierno de Estados Unidos, si Venezuela nos va a vender gas, pensé que me iba a decir, es que dependemos de la política al final de cuentas, porque depende si gana Trump, depende quién gana las elecciones en Venezuela también, que son de hoy en un mes, ¿no? Yo no creo que dependa de eso, Néstor, y te lo digo de verdad, porque hoy en día hay compañías americanas, si gana Trump puede pasar, no lo sé, no digamos ya, pero si se da el permiso como se lo dan a otras compañías americanas, pues lo que uno esperaría es que Ecopetrol tuviera las mismas condiciones. Pero bueno, es un tema serio, y lo otro es revisar otras opciones. Ayer también veíamos, y quiero hacer una claridad, y es importante. El déficit que vamos a tener el otro año no es producto de que no se hayan firmado nuevos contratos, como les dije, fue el no éxito de la campaña exploratoria del 2022 y la suspensión de los proyectos pilotos de gas no convencional. Pero ayer nos presentaba el doctor Roa una proyección de la estrategia de Ecopetrol a 20 años. Y salía la producción de petróleo, seguía la producción de gas, seguía, y nos decía, bueno, entonces, ¿por qué paramos la firma de los nuevos contratos?
si vamos a estar 20 años. Entonces ahí estaba, digamos, la junta directiva, todos decíamos, bueno, ¿y por qué? O sea, pero bueno, esa es otra decisión. Nos parece que es un error haber parado la firma de nuevos contratos, pero bueno, ya eso sí son esto ya se puede hacer, políticas que yo no voy a entrar a. De acuerdo. No es el, doctor Anaya, una pregunta final. Ya usted habló de precio, sobre calidad. ¿El gas de Venezuela es bueno o es mejor que el de Colombia? Ellos tienen todos, digamos, una mezcla de gases, pero digamos, el que primero vendría es un gas que requiere tratamiento, pero cuando se habla que el gas tiene dos características, el poder calorífico y, por ejemplo, ellos tienen gas en el Golfo de Maracaibo muy similar al que tenemos nosotros en La Guajira, prácticamente las mismas consideraciones. Y el otro, que sería el primero que vendría, en poder calorífico es un poco menor, pero eso se equipara en precio y hay que hacerle un tratamiento. Sí requiere entiendo que hay que hacer un pequeño tratamiento, pero eso es hacer máquinas. Eso con unas máquinas se procesa, se le quitan unas impurezas y ya quedan iguales condiciones para entrar al sistema colombiano. Vale, creo que volveremos a hablar. Doctor Anaya, le agradezco estos minutos. Y igualmente estoy seguro que volveremos a hablar. Sí, el tema de gas. Tenemos, Víctor, datos sobre consumo de gas.